Bienvenidos a Tocando Vidas. Estamos el día de hoy en un tema muy importante, sobre todo porque si hay algo mexicano, sin duda, es la milpa. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar con tres personas que son expertas en biología y en el estudio de la milpa. Es la doctora Alicia Mastretta, doctora en biología evolutiva de la Universidad de East Anglia en Inglaterra, y actualmente está apoyando a Conavio. Tú estudias la diversidad genética de las plantas domesticadas y sus cultivos silvestres. Y sus parientes silvestres, así es. ¿Y les puedes decir al público qué diferencia hay entre una planta domesticada y una silvestre? Sí, claro, mira, les voy a poner un ejemplo sencillo. Un animal domesticado es el perro, su pariente silvestre es el lobo. Entonces, cuando hablamos de plantas domesticadas es lo mismo. La planta domesticada es una planta que ha sido manipulada por el hombre y la mujer durante cientos o miles de años, de tal forma que la adaptamos a nuestras necesidades, particularmente a que nos las podamos comer con frutos más grandes, por ejemplo, que se puedan cultivar de forma más sencilla. Y sus parientes silvestres son las plantas silvestres originales de las cuales tomamos las primeras semillas para irlas adaptando a nuestras necesidades, y las especies cercanas a esas plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, del maíz, que sea maíz subespecie maíz, tenemos a los teocintles, que son la versión silvestre, y hay varias subespecies y especies como Parviglumis y mexicana. Y lo mismo es cierto para cualquier cultivo, ¿no? La calabaza, hay calabazas silvestres y domesticadas, los frijoles, el chile, las que quieras, ¿no? Y siempre va a haber una versión domesticada y la misma especie u otras especies cercanas silvestres. Nos acompaña también la doctora Beatriz Rendón. Ella es catedrática en el área de ecología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y eres experta en plantas arbenses. ¿Nos puedes explicar qué es una planta arbense? Sí, bueno, un poco complementando la explicación que menciona Alicia. En una milpa encontramos plantas domesticadas, es decir, que ya han sido seleccionadas por el hombre mediante la selección artificial. Y en una milpa, por ejemplo, o en algunos otros cultivos, otros sistemas agrícolas tradicionales, hay especies que crecen de manera espontánea dentro de esos sistemas agrícolas tradicionales, que no son sembrados por el hombre, crecen, pero son aprovechadas, ¿no? Y finalmente, o sea, como que de alguna manera están adaptadas a esas condiciones, ¿no? O sea, están especializadas. ¿Cómo qué plantas? Pues como la verdolaga, por ejemplo, la hierbamora, que son especies que han crecido de manera espontánea y que también se utilizan, pero no las siembra el hombre. Bueno, hay una cuestión ahí mucho más compleja con las arbenses, que bueno, tal vez en su momento lo podemos abordar un poquito más, pero en general son eso, ¿no? Son especies que no cultiva el hombre directamente, pero que crecen y se han adaptado. Pero que al cultivar la milpa... Exactamente, crecen de manera espontánea. Perfecto. Y la bióloga Azalia Guerra, estudiante de doctorado de posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM, y tú tienes un proyecto de investigación sobre el frijol ayocote. Sí. ¿También nos explicas cuál es el frijol ayocote? Sí, bueno, primero te platico. En realidad hay 5 especies de frijoles que fueron domesticados en Mesoamérica. Y esto creo que es algo muy importante porque casi siempre nada más hablamos del frijol común, cuya especie es Phaseolus vulgaris. Pero existen otras 4 especies que también han sido muy importantes, y una de estas 4 especies es Phaseolus coccineus, que su nombre común es el frijol ayocote, que en general lo vamos a diferenciar porque es más grande que el frijol común, pero puede haber de muchos colores, desde blancos, negros, morados, rosas. Bueno, todos sabemos que el cacao es oriundo de Mesoamérica, el maíz también. ¿Podemos hablar lo mismo del frijol? Sí, el frijol, de hecho, de estas 5 especies de frijol que fueron domesticados aquí en Mesoamérica, pero el frijol común, Phaseolus vulgaris, también fue domesticado de forma paralela en Sudamérica, en la región andina. Es un caso muy interesante de domesticación doble, por así decirlo, a una misma especie. Muy bien, pues vamos a hablar directamente ya del tema de la milpa. Tú mencionaste la milpa. Para muchas personas la milpa es el cultivo del elote, del maíz, ¿no? Pero, ¿qué es una milpa? Sí, bueno, la milpa realmente lo constituye efectivamente las plantas de maíz. O sea, cuando uno platica con los campesinos y hablan de la milpa son los individuos de maíz.
Aquí lo que hace referencia es que la milpa está conformada en los sistemas agrícolas tradicionales en un policultivo, que es un poco lo que caracteriza a ese sistema agrícola tradicional, ¿no? Es decir, es el maíz acompañado de, generalmente se habla de como de una trinidad, ¿no? O sea, maíz, frijol, calabaza. Cuando uno recorre los sistemas, las milpas en muchas partes de México, generalmente encontramos esa triple asociación. Y como complemento están estas especies arbences, ¿no? Que están creciendo de manera espontánea. Entonces, en un sistema agrícola tradicional, eso es lo que vemos nosotros, ¿no? ¿Y subsiste la milpa tradicional en México? Claro que sí. Subsiste en muchas áreas de México, todavía, bueno, en muchas partes de México, todavía la gente sigue cultivando estas formas de policultivo y es, bueno, de donde sobreviven prácticamente, ¿no? Es un sistema, en muchos casos es de subsistencia, pero en algunos lugares es tan redituable y tan productivo que la gente tiene excedentes que puede incluso comercializar, ¿no? En el mundo moderno se habla de todos los alimentos genéticamente modificados, ¿no? Del maíz transgénico, etcétera. Y hay una polémica muy fuerte sobre la semilla criolla y la importancia de conservarla. Pero mucha gente dice, bueno, pero con el transgénico se puede alimentar a más personas. Si se trata de alimentar a la gente, hagámoslo de esa manera. ¿Cuál es el fondo de este tema? Mira, es un tema complejo porque primero vamos a definir qué es un transgénico. Un transgénico es un organismo al cual los seres humanos le introducimos genes de otro organismo para que haga algo. Muchas veces en los casos agrícolas se va dirigido a que hagan mayores rendimientos o le meten un gen para el que pueda resistir a cierto escarabajo que se lo come, ¿no? O a algún bicho. Esa es una versión limitada de cómo podemos realmente alimentar a la cantidad de gente que vive nada más en nuestro país, considerando los ambientes donde existe la agricultura o donde puede existir la agricultura y considerando la diversidad genética de los cultivos tradicionales y de sus parientes silvestres. Cuando tú te vas al lugar de donde es originario un idioma, ¿qué encuentras? Pues no se lo encuentras solamente el idioma, te encuentras muchísimos dialectos y muchísimo slang, ¿no? Muchísimas palabras distintas, muy pocas de las cuales van a existir con esa riqueza en una escuela donde se enseña al otro lado del mundo. Lo mismo pasa aquí. No solamente están ahí las plantas per se, sino están los genes y la diversidad genética de esos cultivos y de los parientes silvestres de esos cultivos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que ahí está la diversidad. Es muchísimo más grande que cualquier tecnología que los seres humanos podamos inventar. Ahí está ya la diversidad para poder adaptar con su propia diversidad que ya existe a las plantas a nuevas condiciones. El problema de introducir organismos genéticamente modificados e impulsar ese tipo de agricultura intensiva es que desplazan esta diversidad genética y entonces no solo no alcanzamos mayores rendimientos porque están fuera de las situaciones de las situaciones intensivas a los que están creados estos cultivos, sino que además perdemos este patrimonio genético que puede ser tan útil, ¿no? Sobre todo de cara a cambio climático. ¿Y existe ese mapa, Beatriz, para decir en dónde sí y en dónde no determinados tipos de cultivos? Lo que pasa es que el problema creo que es un poquito es más complejo. O sea, digamos, sí están bien las condiciones que están mencionando ellas, pero creo que hay más cuestiones que hay que tomar en cuenta. Efectivamente, sí hay ahorita ya más o menos un mapeo de parientes silvestres, por ejemplo, pues obviamente del maíz, el frijol, calabaza, algodón, papaya, ¿sí me explico? O sea, ya hay varios, ya están más o menos ubicados áreas de donde se encuentran parientes silvestres. Más o menos se tiene documentado cuáles son los sitios de mayor diversificación, o sea, en términos de variedades de esas especies. Eso se tiene. Y, digamos, sí puede haber un plan de regulación, ¿no? Pero lo que están mencionando ellas, efectivamente, es otro componente más. En términos de que, por ejemplo, simplemente sin hablar de los transgénicos, hablando de la agricultura tecnificada, sin meter ahorita los transgénicos, es un hecho que para el caso de las arbences, que es lo que yo trabajo,
es un hecho que la agricultura tecnificada ha venido a modificar completamente la composición de las especies en los campos de cultivo, ¿no? Es muy evidente que cada vez hay más malezas que no son arbences, que no se utilizan y que están invadiendo esos campos de cultivo. A mí me ha tocado ver en el Estado de México campos de cultivo llenos de avena y la gente usa herbicidas todos los años. Entonces ahorita está invadiéndose la avena y no saben cómo controlarla. Con los cultivos estos como la soya, el algodón, que aparentemente pues sí no pasa nada porque en el caso de la soya pues no es de aquí, no pasa nada, viene de Asia, no pasa nada. Sí pasa, porque la soya también requiere, a pesar de que es transgénica y de que supuestamente nos están prometiendo que no va a pasar nada con el ambiente, están introduciendo herbicidas para el cultivo de la soya. Un mensaje de 20 segundos, ya se nos acabó el tiempo, pero está muy interesante la plática, así que si le quieres decir algo a nuestro auditorio, ¿qué les dirías? Hay que voltear a ver de nuevo la producción de los pequeños productores, de los campesinos en México y del enorme valor que tiene su diversidad genética en términos de las especies y las variedades que están cultivando y lo que eso nos brinda para poder enfrentar el futuro. Pues sí, efectivamente es voltear otra vez a la producción local, a recuperar estas especies que nos han nutrido y que nos hicieron fuertes realmente como una cultura mesoamericana, ¿no? Integrada por muchas culturas. De hecho, de eso vivieron mucho tiempo las culturas y creo que tenemos que considerar esto porque cada vez es más difícil la alimentación a nivel mundial y hay muchos problemas de salud, ¿no? De obesidad, de diabetes, etcétera, que sí están directamente ligadas a la dieta y que definitivamente ahí está la respuesta a esos problemas. Gracias, Beatriz Azalea. Gracias. Nuevamente voltear a ver, pero tratando de ver esta diversidad de cultivos diferentes que hay en nuestro país. Digo, es un centro de origen. De aquí salieron muchas plantas domesticadas. Y ver la diversidad no nada más implica ver la diversidad del color, de la forma, sino es la diversidad biológica que hay detrás, pero que va de la mano con la diversidad cultural que también hubo o hay en nuestro país y que fue lo que dio origen a todo esto. Pues muchas gracias por habernos escuchado en esta conversación tan interesante y a lo mejor lo que hay que poner de moda es una nueva forma de alimentarse en México, que además sin duda pues irá con la moda de estar esbelto y sano. Muy buenas noches.